¿Qué oles? Desgraciadamente, México parece ser un país que no tiene límite para las noticias de corrupción e impunidad. Aunque uno quisiera hablar de otra cosa, se dan de manera natural y sin límite en este sexenio de Enrique Peña Nieto. Se descubrió, gracias a una investigación periodística, que la hermana y el cuñado del secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Luis Miranda Nava, poseen una gasolinera en el Estado de México, pero en esta vendían combustible ordeñado. El robo que los huachicoleros hacían a los oleoductos de Pemex en pipas era llevado a este negocio de la familia del secretario Miranda Nava. No debería de extrañarnos porque, de verdad, ya cualquier situación en el sexenio de Peña Nieto con respecto a la corrupción creo que no es ni noticia. Noticia es lo descarado que responden a estas acusaciones. El secretario de Cedesol dijo: ¿cómo voy a saber negocios de mi hermana? Es el secretario de Desarrollo Social. ¿Cómo se atreve a darnos a los mexicanos ese tipo de respuestas a un caso de corrupción y de un crimen, como es el robo a Pemex? Y no es que esté defendiendo a Pemex, pero es un robo. Los huachicoleros son unos rateros y quienes distribuyen precisamente el combustible robado son cómplices de estos criminales. Pero bueno, resulta que el secretario de Cedesol pues no sabe lo que hace su familia. Imagínense, si no sabe lo que hace su familia, menos va a saber lo que ocurre en el país. Y bueno, aprovechándose de una tragedia por un desastre natural, Aurelio Nuño, el secretario de Educación, está haciendo un recorrido por las zonas afectadas por el sismo. La pregunta lógica y natural es: ¿esa tarea no le corresponde al secretario de Gobernación, al secretario, si ustedes quieren, hasta de Economía, y al de Desarrollo Social, no al de Educación? Pero bueno, hay un interés político electoral detrás de Nuño, a quien yo considero que no hay que descartarlo como posible elección de Peña Nieto para abanderar al PRI en los comicios de julio del próximo año. Ya llegó a 95 el número de muertos por este sismo de 8.2 grados. Obviamente el estado de Oaxaca es el más afectado. Y bueno, estamos viendo cómo los políticos tratan de aprovecharse de una tragedia por medio de sus esposas, que son artistas, para hacerse pues ver ante los mexicanos como humanas, como dolidas por la tragedia, cuando sabemos que no tienen el menor interés en lo que le ocurre a los pobres, a menos que los utilicen como moneda de cambio. Es muy lamentable que estos políticos hagan leña del árbol caído para beneficio personal, y sobre todo cuando sabemos que un artista como Anaí, no creo, por mucho que esté casada con el gobernador del estado de Chiapas, que se vaya a esforzar para ayudar a los damnificados y a las familias que se han quedado sin nada por este sismo. Y la Oxfam nos da a conocer pues que la brecha entre ricos y pobres en nuestro país tardará 120 años en revertirse. Un cálculo que nos muestra una realidad más diferente a la que quiere pintar Enrique Peña Nieto y a la que pintó en su quinto informe de gobierno, que quién sabe de qué país estaba hablando, porque de México no. Y las tragedias por desastres naturales en Estados Unidos tienen también un contexto extraño. El presidente Donald Trump
aunque ha declarado estado de emergencia por los huracanes que han pegado en el estado de Texas y en la Florida, parece que sigue en ese estado de negación, porque no se da cuenta que estos cambios tan bruscos en la naturaleza son consecuencia del calentamiento de la Tierra, como dicen los expertos y los científicos. Él no lo cree y ese estado de negación parece que le está cobrando muy fuerte a un mandatario que llegó precisamente cambiando los acuerdos internacionales para proteger a la naturaleza. Vive en un estado de negación, es lo que creo, por lo menos en este sentido. Las inundaciones, los huracanes que azotan regiones como Florida y Texas, los incendios forestales, en fin, son muchas las evidencias como para que alguien de verdad, solamente que esté ciego, no se dé cuenta que la Tierra se está sobrecalentando. Y bueno, debido al sismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores desde el sábado tomó la decisión de suspender la ayuda que había prometido